Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Nuevamente nos encontramos en este espacio tan hermoso para poder hablar de la palabra de Dios. Hoy nos encontramos en la clase número 103 y de pronto algunos de ustedes no se han dado cuenta porque ayer o hace una semana o hace muy poco vieron la clase número 102, pero les cuento, sobre todo para aquellas personas que sí venían desde hace tiempo conmigo, que de la clase número 102 a esta, que es la clase número 103, han pasado 4 meses y medio en que no había tenido la oportunidad de volver a grabar. Muchos de ustedes saben ya porque me realizaron una cirugía de cadera. Gracias a Dios, pues todo salió bien, pero pues la recuperación fue mucho más lenta de lo que imaginaba. También pues pasamos por un momento, estábamos pasando por un momento de duelo en mi familia porque mi hermana murió. Entonces, pues no había tenido la oportunidad de reanudar las clases, pero aquí estamos. Entonces, permítame en un momentico mientras les comparto las diapositivas. Ustedes se pueden poner cómodos y, y vamos a empezar entonces para que papel, cuaderno, lápiz y vamos a empezar, vamos a seguir entonces con nuestro estudio. Me imagino que ya están viendo la pantalla verde. Entonces, permítame en un segundo. Bueno, ya estamos aquí entonces. Espere, me devuelvo. Listo. Acá cierro algunas cositas, unas barras que me salen a mí me tapan la pantalla. Listo. Gracias, gracias, gracias por sus oraciones, gracias por su fidelidad, por su constancia, para todas las personas que estuvieron tan pendientes de mí en estos 4 meses y muchas gracias, toda la gloria para el Señor Jesucristo, que es el que me ha cuidado y pues estamos mucho mejor, todavía no al 100%, pero ahí vamos. Para los que entran por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga. Y lo que estamos haciendo es un estudio del Nuevo Testamento, un primer encuentro con el Nuevo Testamento, no es una investigación ni un estudio profundo, sino yo lo llamo como el Nuevo Testamento para dummies, porque es esa primera reacción que tenemos ante la palabra de Dios, leemos un versículo y hacemos una pequeña explicación. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier comentario lo pueden hacer al email lilipargas@yahoo.com. Como les decía, estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué van a encontrar ustedes en las 102 clases anteriores? Los 4 evangelios, el libro histórico, las 13 cartas paulinas desde Romanos hasta Filemón, las cartas generales desde Hebreos hasta Judas y en este momento nos encontramos estudiando el libro profético que es el libro de Apocalipsis. Como siempre hago, y mucho más ahora que han pasado 4 meses y medio, vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en las clases anteriores, sobre todo desde la clase número 94 y en la clase número 102. Estamos viendo, como les digo, el libro, el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis de San Juan, se llama así porque su autor es Juan, pero realmente debería llamarse el Apocalipsis de Jesucristo porque es una última revelación del Señor Jesucristo para nuestra vida y sus últimas palabras. Muy importante tener en cuenta esto. Habíamos estudiado que el Apocalipsis maneja un lenguaje simbólico, es un lenguaje diferente al de todos los demás y por eso nosotros tenemos que aprender ese lenguaje. Así como para poder leer un libro en otro idioma, nosotros aprendemos ese idioma. Para poder entender el Apocalipsis, tenemos que aprender el lenguaje simbólico que maneja y poder en ese momento hacer una traducción simultánea. Entonces, vamos haciendo. Cojan un cuaderno, un papel y vamos haciendo un glosario o un vocabulario del significado de las diferentes palabras y al final es muy fácil, simplemente hacemos la traducción y podemos tener la revelación correcta de lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis está dividido en 3 grandes grupos. El primer grupo es el capítulo 1, que se conoce como la revelación de Jesucristo, porque Juan nos da a conocer una serie de características a través de unos nombres especiales que el Señor Jesucristo tiene y que de pronto no fueron analizados o no nos lo contaron en los 4 evangelios o en los libros anteriores del Nuevo Testamento.
La segunda parte del Apocalipsis va con el capítulo 2 y el capítulo 3, que es una serie de mensajes que el Señor Jesucristo le dice a Juan que escriba para 7 grupos cristianos que se encuentran en 7 ciudades diferentes. Y la última parte del Apocalipsis va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, que se conoce como las cosas que han de venir, es decir, los últimos eventos de la historia de la humanidad. Y eso es lo que vamos a aprender en ese estudio, lo que ya empezamos. Yo les contaba que uno de los versículos favoritos y importantes del Apocalipsis es en el capítulo 1, el versículo 3, que nos habla que bienaventurados los que estudian, los que escudriñan el libro del Apocalipsis. La palabra que utilizan en el idioma original, en el idioma hebreo, no en el original porque el griego fue, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en hebreo es Macario, que significa bendito, feliz o 3 veces dichoso. Y esto es muy importante porque aunque el estudio de toda la Biblia es una bendición para todos nosotros, el único libro de los 66 libros de la Biblia que nos promete una triple bendición por estudiarlo es el libro del Apocalipsis. Por eso ahora entendemos el enemigo todo lo que se preocupa para que no estudiemos el libro de Apocalipsis. Él tiene una serie de armas que las utiliza para que la gente no estudie el libro del Apocalipsis porque es de gran bendición. Las iglesias, la mayoría de las iglesias no hacen estudios seguidos del Apocalipsis, pasan años y años y no tocan ningún capítulo del Apocalipsis. Hay iglesias que sí, bendiciones para estas iglesias que todos los años sagradamente hacen un estudio del Apocalipsis. Hay personas que no les gusta estudiar el Apocalipsis porque dicen que les da miedo. Eso es una mentira del enemigo para que no estudien este hermoso libro. Otras personas son totalmente indiferentes al Apocalipsis porque dicen que para qué estudiar algo que va a suceder cuando ellos no estén. En fin, hay una serie de armas que el enemigo utiliza para que la gente no se conecte con este libro, porque definitivamente por ser el último de la Biblia, pues ahí nos damos cuenta del final de la película y ahí vemos que al final Señor Jesucristo vence como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la importancia de leer este libro, no se dejen engañar del enemigo si les pone trabas ahorita para hacer este pequeño estudio que simplemente es un primer encuentro con el Apocalipsis. Hay estudios muchísimo más profundos, pero espero que nos lo gocemos y que disfrutemos y que crezcamos espiritualmente. Como les decía, entonces el Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio, recuerdan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 cartas, primera y segunda y tercera de Juan y el libro del Apocalipsis. Cuando Juan escribió este libro ya era muy anciano, estaba entre los 95, 96 años y se encontraba preso en la isla de Patmos, una isla al frente de Grecia, donde llevaban a los presos políticos. Estando allí es que él escribe este libro. Veíamos que en uno de los versículos, ya lo habíamos estudiado, les recomiendo entonces para los que entran por primera vez que, pues la idea es que vean desde la clase número 1. Es muy importante porque en el libro de Mateo, por ejemplo, se habla mucho de escatología, de los últimos tiempos. Pero si quieren, tienen muchas ganas de estudiar el Apocalipsis, desde la clase número 94 pueden empezar. Dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. Juan, como les digo, está preso en la isla de Patmos y el capítulo nos dice que en un día del Señor, un domingo, él estaba orando y oye una voz, oye un ruido y se voltea para mirar quién es. Pero lo que nos cuenta es que ve 7 candelabros. Para poder nosotros, desde este mismo instante, hacer traducción simultánea para saber qué significan los candelabros, no tenemos que desbaratarnos la cabeza porque aquí simplemente utilizamos la primera ley de hermenéutica y es que la Biblia se explica a sí misma. Más adelante, en Apocalipsis 1:20 nos da la explicación de lo que significa candelabros, que dice, en cuanto al misterio de los 7 candeleros de oro, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, cuando en Apocalipsis nos hablan de candeleros o de candelabros, se refiere a iglesias. Para que lo vayan anotando en su glosario, en su diccionario, candelero, candelabro es igual a iglesia. Otro versículo importante dice, en medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre. Entonces ya Juan nos empieza a narrar qué es lo que está viendo.
y nos dice que ya ve a alguien, ya ve a una persona y empieza a describirnos cómo la ve. Y esta descripción que Juan nos hace, que ya sabemos que esa persona es el Señor Jesucristo, es muy importante porque aquí Juan nos empieza a contar a través del aspecto que ve en Jesucristo otras características, otros atributos de Jesús que de pronto no teníamos tan claros. Dice que Cristo, que ve al Hijo del Hombre. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, se identificaba con dos títulos, Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Esto tiene doble connotación. Una, al decir Hijo de Hombre, pues nos está diciendo que es 100% un ser humano y al decirnos que es Hijo de Dios, nos dice que es 100% Dios. Pero si ustedes ven la narración y ven de pronto la serie de Chosen, se dan cuenta que cuando él se identificaba como hijo del hombre, entre los fariseos, entre todos los religiosos, pues había un escozor, no les gustaba que él utilizara este título, porque el título de hijo de hombre fue utilizado por el profeta Daniel, precisamente versículo 13 y 14, aunque hay otros versículos que también hablan de lo mismo que dice. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, ustedes saben que los judíos son especialistas en estudiar los libros sagrados, desde chiquitos lo hacen, se lo saben de memoria. Por supuesto, todos los líderes religiosos sabían muy bien que el título de hijo de hombre lo utilizaba el profeta para referirse al Mesías. Entonces, cuando Jesús se presentaba como hijo del hombre, estaba diciendo que él era el Mesías. Y ellos en su ceguera espiritual, en vez de indagar más si las demás profecías sobre el Mesías coincidían con la persona de Jesucristo, se ponían furiosos si ven esa ceguera y lo tildaban enseguida de falso profeta. ¿Qué más nos dice Juan acerca de Jesús? Dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Todos los judíos, al ver a Jesucristo con esta vestimenta, una túnica blanca hasta los pies, enseguida lo podían identificar con tres personas diferentes, porque solamente tres tipos de personas en el mundo judío usaban este tipo de túnica: los sacerdotes, los profetas y los reyes. Cuando Jesús se presenta con esta vestimenta es para que nosotros sepamos que Él es el sumo sacerdote, que Él es el máximo profeta y es el rey de reyes y señor de señores. Lo máximo en todos los tres títulos que fueron utilizados durante todo el Antiguo Testamento por hombres escogidos por Dios. Entonces ya Él viene a cerrar ese ciclo donde son los hombres que representan al sacerdote o al profeta o al rey, porque ya va a ser una sola persona, el Señor Jesucristo, que tiene los tres títulos. Juan nos dice que tenía ceñido una banda de oro a la altura del pecho. En el Apocalipsis, cuando se habla de oro, se está hablando de divinidad. ¿Recuerdan ustedes que cuando el Señor, cuando Dios le da la orden a Moisés de que haga el tabernáculo, lo hace de madera, pero lo revisten de oro? Y todos los utensilios que sirven para la adoración al Señor son de oro, porque significa divinidad, lo que nos indica que Jesucristo tiene origen divino, porque Jesús es Dios. Todas estas últimas características que nosotros vemos en el Apocalipsis es para que nosotros tengamos la certeza de quien creemos, de Jesucristo, es el mismísimo Dios. Nos dice Juan, su cabellera lucía como la lana blanca como la nieve. Los judíos también sabían que este aspecto de anciano con cabellera blanca se refería a Dios Padre, porque se lo explica muy bien en el Antiguo Testamento. Y se le tiene un nombre hermosísimo, se le llama anciano de días y se refiere a Dios Padre. Cuando Jesús se presenta con este aspecto es para nuevamente decirnos que Él es Dios. El blanco significa pureza y sabiduría y el cabello blanco o el pelo blanco significa eternidad. Jesucristo es eterno y por lo tanto es Dios. ¿Qué más nos dice Juan? Nos dice que sus ojos resplandecían como llama de fuego. Una de las cosas que yo quisiera más haber conocido es precisamente esa mirada del Señor Jesucristo, esa mirada llena de amor, de compasión, de misericordia. Debió ser una mirada hermosísima
que penetraba hasta lo más íntimo porque Jesús no se quedaba en el exterior. Y esta manera como nos lo representa Juan es para decirnos, Dios no ve lo exterior, Él ve el fondo de todo ser humano, como Superman con sus rayos X. Entonces Jesucristo ve el interior de las personas. Por eso la importancia de nuestro proceso de santificación. Recuerdan que debemos ser santos, limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad en la conducta, porque como llamas de fuego, esa mirada de Jesucristo penetra hasta lo más íntimo del ser. Nos dice Juan, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Esto es muy importante porque mire cómo nos describe más que todo aspectos de su vestidura, pero aquí ya se mete con su cuerpo y nos habla de los pies. ¿Qué hacemos nosotros con los pies? Caminar, avanzar, correr, pero nosotros utilizamos los pies para ir de un lugar a otro, ¿no es cierto? Porque queremos a un lugar, queremos ir a un lugar. Permítame, tomo agüita. Pues cuando Juan nos está diciendo que lo importante ahorita del Señor Jesucristo son sus pies, es porque nos está enseñando que comienza algo, que hay un avance, que el Señor Jesucristo va a empezar a caminar por algo muy importante. Y eso lo sabemos cuando nos dice que parecían bronce. En el Apocalipsis, el bronce significa juicio de Dios. Y esto es súper importante porque nosotros ya debemos tener claro que el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que vino a un sacrificio como Cordero para morir por nuestros pecados, eso ya pasó. Eso ya sucedió en la primera venida de Jesucristo. Y que ahora, cuando Jesucristo venga por segunda vez, ya viene es como juez a que ocurran los justos juicios de Dios. Como Dios es 100% justo, tiene que haber un juicio porque cada uno tiene que pagar por lo que ha hecho. Entonces aquí nos está diciendo Juan, de ahora en adelante todo lo que suceda es porque comienza el juicio de Dios sobre la humanidad y sobre el planeta Tierra. Nos dice que su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. Recuerden que en esa época no había megáfono, micrófono. Es más, ni siquiera se conocían estas aguas como cataratas. Lo que más duro había escuchado Juan seguramente eran los rayos, el sonar de las trompetas y las muchas aguas que nosotros conocemos como cataratas. Al describirnos la voz de Jesús así, simplemente era para decirnos que era muy fuerte, que penetraba hasta lo último del ser también esa voz. En su mano derecha tenía 7 estrellas. La explicación de las 7 estrellas también la encontramos más adelante en un versículo, pero ya para adelantarle se refiere a los líderes, a los pastores o a los ministros de las iglesias a donde van a ir dirigidos unos mensajes. Entonces las 7 estrellas es el emblema de los ministros de las 7 iglesias. Muy fácil, ¿no es cierto? Ya cuando nosotros conocemos el idioma, hacer la traducción simultánea, pues nos permite entender muy fácilmente el mensaje del Señor en el Apocalipsis. De su boca salía una aguda espada de 2 filos. Nosotros ya somos viejos, maduros espirituales para saber que cuando hablamos de la espada de 2 filos se refiere a la Biblia, al manual de instrucciones, porque la misma Biblia nos condena o nos absuelve. Es la Biblia la que nos dice cómo nos vamos para el cielo, cómo nos vamos para el infierno, si aceptamos o rechazamos al Señor Jesucristo. Y nos dice también que su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando Juan se voltea al oír esa voz fuerte, le tocó taparse los ojos por el esplendor, el resplandor que había. Es como si nosotros tratáramos de ver el sol, no lo podemos hacer, ¿no es cierto? Pues por la santidad y la gloria del Señor Jesucristo, acuérdense que ya el Señor Jesucristo ha pasado mucho tiempo, ha resucitado, está en el cielo y baja directamente de los aposentos del cielo, en el tercer cielo, para hablar con Juan. Entonces es tanta su gloria y tanta su santidad que alumbra tanto que Juan no lo puede ver y lo compara como el sol cuando brilla en todo su esplendor. El Señor Jesucristo le dice a Juan que escriba las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y simplemente estas son las 3 categorías o la clasificación que se hace del Apocalipsis en 3 partes. Las cosas que has visto se refiere al capítulo 1, es decir, todos los títulos, las características de Jesús que acabamos de estudiar. ¿Listo? Las cosas que son abarcan el capítulo 2 y el capítulo 3, que son los 7 mensajes que Juan le va a escribir a las iglesias. Y del capítulo 4 al capítulo 22 son las cosas que han de ser después de estas, que es la narración de los últimos eventos de la historia de la humanidad. Entonces aquí abarca todo lo que nos cuenta el Apocalipsis.
Ya vimos en la clase anterior, para algunos será ayer o la semana pasada, pero para muchos será hace 4 meses y medio, que estas son 7 iglesias. Nosotros de pronto cuando pensamos en iglesias, pensamos en asambleas muy grandes, pero en la época no eran iglesias tan grandes, las mega iglesias que conocemos de hoy en día. Primero porque las ciudades no eran realmente ciudades, sino eran aldeas, eran pueblos muy pequeños y eran más como reuniones familiares de muy poquitas personas. En todo caso, estos mensajes van dirigidos a 7 grupos cristianos. La mayoría fueron hechos creados por el apóstol Pablo en 7 ciudades que se encontraban en un sitio que en esa época se conoce como Asia Menor, pero que hoy es Turquía. Estas 7 ciudades son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eran ciudades totalmente paganas. No quiere decir que eran los únicos grupos cristianos que existían. Habían otras iglesias cristianas en otras ciudades, por ejemplo, aquí no aparece una tan importante como el grupo cristiano en Roma, en Corinto. Pero estas 7 iglesias de estas 7 ciudades representan las características de todas las iglesias que existían en el momento. Y este es un mensaje sobrenatural porque trasciende el tiempo. No solamente es un mensaje directo, literal, para un grupo de cristianos que vivían en la época en que Juan estaba escribiendo, sino que también de manera sobrenatural nos cuentan, nos profetizan cómo van a ser las características de la iglesia cristiana en la diferente historia de la humanidad. Cómo se va a comportar el cristianismo en las diferentes etapas del cristianismo. Entonces, también de manera sobrenatural nos informa el tipo de cristianos que existen. Entonces, tú y yo nos podemos identificar con alguno de los mensajes y decir, uy, yo como que estoy actuando como la iglesia de Pérgamo o como la iglesia de Sardis. Y es muy importante reconocer esto porque resulta que en cada carta hay un esquema que se repite en cada una de las 7 cartas. Primero, pues el saludo que hay en toda carta y después el Señor Jesucristo se presenta con un nombre característico, utilizando alguno de los 7 nombres que vimos anteriormente. Después, el Señor Jesucristo a través de la carta da unas palabras de aprobación o de felicitación a la iglesia por algo bueno que ellos están haciendo. Posteriormente hay un gran pero, o sea, estás haciendo esto muy bien, pero hay unas palabras de desaprobación, algo que están haciendo mal, que verdaderamente es el quid del mensaje, porque lo que quiere el Señor Jesucristo es que ellos se arrepientan de lo que están haciendo mal, corrijan ese camino, hay una advertencia si no se arrepienten, pero también hay una hermosa promesa para aquellos que se arrepienten de ese mal camino y salgan vencedores. Entonces, eso es lo que se repite en cada uno de los mensajes. Cada una de las ciudades tiene un nombre diferente que tiene un significado muy propio para el tipo de iglesia cristiana que se desarrolla en esa ciudad. Éfeso significa la deseada, Esmirna significa mirra, Pérgamo significa casamiento, Tiatira significa no se cansa de sacrificar, Sardis significa los que escapan, Filadelfia significa amor fraternal y la Odisea significa juicio del pueblo. Que si tuviéramos más tiempo, pues nos dedicaríamos a hacer un buen estudio del significado de cada uno de estos nombres, pero realmente lo vamos a dejar para un estudio posterior. Entonces, como les decía, vamos a hacer un cuadrito llenándolo poco a poco hasta tener las 7 iglesias en donde se dan unas palabras de aprobación, unas palabras de desaprobación y una promesa. En la clase anterior, en la clase número 102, vimos la primera carta que es dirigida al grupo cristiano que se encuentra en la ciudad de Éfeso, que significa la deseada. Y esta se refiere también no solamente a la iglesia que existía en Éfeso en ese momento, sino al comportamiento del cristianismo en el primer siglo, lo que se conoce como la iglesia apostólica. Entonces, no es una coincidencia, Dios nos da un mensaje encriptado, un mensaje oculto en cada carta de cómo va a ser en el futuro el cristianismo en cada etapa de la historia. Entonces, la Iglesia Apostólica va desde su inauguración oficial. Recuerden que el cristianismo se inauguró oficialmente el día de Pentecostés
y va hasta que muere el último de los apóstoles, que es Juan. Entonces la Iglesia Apostólica va desde el año 1 hasta el año 100 y tiene estas características. Entonces, ¿qué dice, qué le manda a decir el Señor Jesucristo a la iglesia cristiana que está en Éfeso a través de esta carta escrita por Juan? Primero, las palabras de aprobación. Los felicita porque trabajan duro y porque son celosas de la doctrina. Recuerden que todos están en ciudades totalmente paganas. Yo hago un comentario muy brevemente del trasfondo histórico y geográfico de cada ciudad para que nos demos cuenta cuáles eran los vecinos de las iglesias cristianas y qué tenían que vivir día a día. Entonces, Jesús los felicita porque a pesar de tener tanto paganismo y tanta oposición, ellos trabajan duro. ¿Cuál es ese trabajo? La gran comisión, predicar el evangelio, y que son celosas de la sana doctrina. Como hay tantas enseñanzas erróneas, ellos adoran a tantos dioses y hay tanta mentira que por durante tanto tiempo la gente creyó, era muy fácil que se metiera dentro de la iglesia mensajes que no eran el correcto, no eran el mensaje de Jesucristo. Entonces los de esta iglesia estaban muy pendientes de eso, que no se fuera a enseñar algo que no fuera directamente la palabra de Dios, algo que el Señor Jesucristo no hubiera dicho. Entonces eso lo aprueba el Señor Jesucristo. Pero, como siempre, ¿qué condena el Señor Jesucristo a esta iglesia? Que abandonaron el primer amor. El primer amor es esa intimidad, esa cercanía, ese deseo incontrolable de uno estar con el Señor Jesucristo, hablando con Él, contándole nuestras cosas. De lo primero que hacemos cuando abrimos nuestros ojos es darle las gracias y todo el día estar en conexión con el Señor Jesucristo y no hacer absolutamente nada sin consultárselo y sin estar con Él. ¿Qué es lo que pasa? Que ocurre también hoy en día. La mayoría de los cristianos cuando hacen un trabajo tan arduo se vuelven laboradictos o nos volvemos, decimos a veces, y nos dedicamos tanto en la excelencia que no está mal, o sea, no quiero decir que eso debe dejar de hacer, sino que eso debe pasar a segundo plano porque el primer plano siempre debe ser una relación íntima con el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que la palabra sin el Espíritu es muerta, la palabra es muerta si no tenemos una relación íntima con Jesucristo. Entonces, no importa qué tan duro nosotros trabajemos para el Señor, podemos hacerlo con excelencia, pero debemos trabajar no solamente para el Señor, sino con el Señor. Entonces, eso es lo que ha pasado. Ya están tan acostumbrados en el cristianismo, ya van tan seguido a la iglesia que se les vuelve paisaje la relación con Jesucristo. Entonces, el Señor les dice, pilas, tienen que volver a ese primer amor. Lo más importante que ustedes tienen que hacer es esa cercanía con el Señor Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, para después sí trabajar con Él y para Él. Si ustedes se arrepienten de lo que de ese alejamiento que han tenido y vuelven nuevamente a ese primer amor, la promesa es que van a comer del árbol de la vida. Recuerden que el árbol de la vida en el Edén, en el paraíso, era el que llevaba el fruto que nos permitía no tener emociones negativas, no enfermarnos y no morirnos. Precisamente por el pecado, por la desobediencia, dejamos de tener acceso a ese fruto del árbol de la vida y por eso llegaron las emociones negativas, las enfermedades y lo más terrible de todo, la muerte. Gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, vamos a volver a tener acceso a ese fruto para tener una vida eterna plena y feliz. Listo. Entonces, aquí es el resumen de lo que vimos en la clase 102 y en unas clases anteriores. Entonces, entramos con tema nuevo en esta clase. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Aquí cuando habla al ángel se está refiriendo al ministro o al líder o como lo conocemos nosotros, al pastor de la iglesia. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Entonces, primero para poder saber en qué contexto estamos con esta iglesia, veamos el trasfondo histórico y geográfico de Esmirna. Lo mismo vamos a hacer con todas las iglesias. Esmirna era conocida como la corona de Asia por su gran belleza, la arquitectura, los paisajes, todo lo que se manejaba en la ciudad, en este pueblo, estaba hecho de tal manera que era muy agradable a la vista. Allí vivía gente muy rica, vivían intelectuales y siempre se preocuparon para que todo estuviera en orden, todo estuviera aseado y no podemos negar que su arquitectura es hermosa. Era tan bella que la conocían como la corona de Asia.
Está situada a 60 kilómetros al norte de Éfeso, frente a Grecia. O sea, Éfeso es la iglesia que vimos en la clase anterior. Todas estas ciudades están muy cerca. Recuerden que en esa época la mayoría de las personas iban de un sitio a otro a pie. Entonces está cerquita a Éfeso también. Esmirna era la ruta de todos los comerciantes de Asia Menor, de India, de Persia y de Roma. Recuerdan que Éfeso era un puerto y por eso era también muy comercial. Esto era también, Esmirna también era muy comercial, pero tenía unas características que la volvían más importante que la misma Éfeso porque venían personas absolutamente de todo el territorio. Fue mundialmente conocida por su escuela de ciencias y medicina y sus grandes edificios y calles pavimentadas. Por eso era tan hermosa, porque allí había una universidad, una facultad de medicina, entonces venían de todo el mundo conocido a estudiar medicina y era una ciudad universitaria y una ciudad universitaria por lo general son ciudades muy bien cuidadas, muy bien vigiladas y muy hermosas, tanto que tenía calles pavimentadas, que eso no era tan normal en la época. Y recordemos que todo lo que pavimentaban el Imperio Romano y la gente de esa época, hasta hoy en día duran esos pavimentos. Muy diferente a lo que vemos hoy en día en muchos de nuestros países. Entonces era una ciudad muy importante y muy intelectual. En el centro de la ciudad tenían una estatua inmensa dedicada al dios Baco, dios del placer. Vuelvo y les recuerdo que estamos en un mundo totalmente politeísta. La gente de la época, la mayoría de la gente adoraban muchos dioses porque ellos lo que practican es la mitología greco-romana. Y aunque cada persona escogía a qué dios o a qué dioses adorar, las ciudades por lo general se especializaban en un solo dios, aunque había templos a veces de todos los demás dioses. ¿Se acuerdan que Éfeso, su diosa principal era Artemisa? Bueno, acá el dios principal es Baco, también conocido como el dios del vino. Entonces, este es el dios del placer porque pues todo lo que tiene que ver con borracheras está metido también orgías y bueno, toda la inmoralidad sexual que nos imaginamos. También es famosa porque allí nació el filósofo Homero en el año 195 después de Cristo. Esmirna fue la primera ciudad también en erigir un templo dedicado a Roma. No solamente tenían una cantidad de dioses paganos que no existían en toda la mitología grecorromana, sino que recuerden que también adoraban al mismísimo César como si fuera Dios. Y fuera de eso, también endiosaron a la misma ciudad de Roma. Entonces es aquí donde tienen un templo dedicado a la ciudad, o sea que le rezaban a la ciudad y la consideraban un dios a la ciudad de Roma. Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna y fue martirizado el 23 de febrero del 155 después de Cristo. Entonces, muy seguramente fue un alumno, un discípulo del apóstol Pablo y fue el que se quedó en Esmirna para liderar la iglesia. Pero por esa gran oposición y esa persecución cristiana, él fue apresado, fue martirizado, murió en la hoguera y así la mayoría de las personas, de los cristianos que vivían en Esmirna. Esmirna significa mirra, que es una hierba de olor agradable. Los sacerdotes quemaban esta hierba cuando hacían los holocaustos y los sacrificios en honor a Dios y cuando Dios aceptaba el sacrificio y perdonaba los pecados era como un olor agradable. Pues la hierba en todo caso olía bien, era un incienso pero espiritualmente hablando eso significaba que Dios aceptaba el sacrificio, que era algo que las personas que estaban haciendo el holocausto se habían arrepentido verdaderamente. Y nos dice entonces que la muerte de todas estas personas, de estos cristianos, de tantos mártires, llegó como olor agradable al Señor porque murieron fieles a la palabra de Dios. El nombre característico que Jesús utiliza en esta carta es, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Nosotros estamos familiarizados con esto porque ya habíamos visto el título de Alfa y Omega. Recuerden también la primera y la última letra del alfabeto griego, del alfabeto hebreo. Acá es lo mismo, el primero y el último simplemente nos está hablando que Jesús es eterno. Por eso es que Jesús pudo vencer la muerte, porque al ser eterno es el mismísimo Dios. Y con su muerte y resurrección, Jesús no solamente vence el pecado, vence a Satanás, sino también vence la muerte. Sigamos, versículo 9. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. De aquí vamos a sacar varias palabritas para explicarlas mejor. Nos está diciendo primero el Señor Jesús que Él sabe lo que está pasando en Esmirna.
¿Qué está pasando en Esmirna? Sufrimiento y pobreza, que los calumnian y que los que viven allí, la mayoría, están en una sinagoga de Satanás. Entonces, analicemos un poquito de eso. Esmirna es conocida como la iglesia perseguida, donde mayor cantidad de cristianos murieron como mártires. Es el mensaje que Dios les da a los cristianos que están siendo perseguidos también en este momento y sobre todo la persecución que va a haber en los últimos tiempos. Este mensaje es vigente hoy en día a pesar de que se escribió hace 2000 años. Y Él nos está enseñando que así como al principio de la iglesia hubo tanta persecución, al final de la iglesia también va a haber persecución. Nos dice que Él ya atravesó por donde algunos cristianos pasarán y por eso debemos tener ánimo. Acuérdense que el Señor Jesucristo también fue perseguido, fue maltratado, fue insultado, fue martirizado y finalmente fue asesinado. Pero que Él venció eso. Y no quiere decir que todos los cristianos tengamos que pasar por el título de mártires, pero dependiendo del sitio donde uno nazca, es muy diferente Occidente, Oriente, y dependiendo la época en que vivamos, pues hay mayor cantidad de mártires que otros. Dios sabe quién puede soportar ese título de mártir y los mártires van a tener un premio súper especial precisamente porque es una connotación muy especial por la que tienen que pasar algunos cristianos. Esmirna nos dice entonces esta carta que es conocida también como la iglesia pobre materialmente, pero rica en Dios. Y tiene lógica, porque si es una iglesia tan perseguida, pues los cristianos de esa época en ningún momento iban a tener ni ganas ni tiempo de acumular riquezas materiales. Ellos estaban luchando por su vida, pero miren que más que por su vida, ellos lo que estaban haciendo era cumpliendo con la gran comisión evangelizando. Para ellos la riqueza más grande era tener el plan de salvación del Señor Jesucristo y darlo a conocer a las otras personas. Era tan valioso eso que no les importó perder todos sus bienes materiales, incluyendo su propia vida. Por eso no tenían nada material, pero tenían lo más rico de todo. Esmirna, le dice el Señor Jesucristo, yo conozco tus sufrimientos. Y esto es hermoso porque aunque a nosotros a veces no sintamos, fíjense que les estoy diciendo, no sentimos, no es que no esté al lado de nosotros el Señor Jesucristo, Él siempre está con nosotros, pero a veces las circunstancias, nuestro propio pecado, en fin, la maldición que hay sobre este planeta Tierra a veces no nos permite percibir esa cercanía y pareciera que Dios está en silencio, pero Dios siempre está trabajando, Él siempre está trabajando. No nos preocupemos, tenemos que tratar, una de las cosas que más hay que pedirle al Señor es que nos enseñe no solo a confiar en Él, sino a descansar en Él. Porque en estos tiempos es una de las cosas más difíciles que hay. Una cosa es lo que yo creo intelectualmente, yo creo en Jesucristo, y otra cosa es ponerlo en práctica en el campo de batalla, cuando uno está pasando por momentos bien difíciles. Y esa es, por lo menos hoy en día, mi oración permanente. Señor, enséñame a descansar en ti. Entonces nos habla de la pobreza que hay en Esmirna. La palabra pobreza viene del griego tocheía, que significa carencia total de bienes materiales. Pero el Señor, sabiendo que en este planeta Tierra durante muchas épocas de la historia y para muchas personas esto iba a ser una constante, la pobreza, nos recuerda algo hermoso en el Salmo 37:25. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan. Entonces Dios nos hace esa promesa que a sus hijos, a nosotros, jamás nos va a faltar las cosas vitales, la comida, el vestido y un techo. No estamos hablando aquí de lujo, sino lo que necesitamos, no lo que deseamos. Y la otra palabra son tribulaciones, que viene del griego tilipsis, que significa presiones externas. Es un dolor que se siente, pero no por algo que yo tengo internamente, como es la ansiedad o el temor o la depresión, sino por circunstancias exteriores, presionado. Y recordemos aquí lo que nos dice Primera de Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Recuerdan que yo les he enseñado que el idioma griego y el idioma hebreo no tiene tantas palabras o tantos sinónimos como manejamos hoy en día en nuestros idiomas modernos. Entonces, en estos idiomas antiguos, una sola palabra podía tener varios significados.
Aquí hay de pronto un desliz en las traducciones porque aunque sí significa tentación, también significa pruebas. Sería más correcto decir, ustedes no han sufrido ninguna prueba que no sea común al género humano. Y esto nos indica que jamás Dios va a ponernos pruebas más grandes de las que Él sabe que nosotros podemos resistir. Y eso nos da un gran consuelo, porque uno somos demasiado débiles para resistir pruebas tan grandes. Señor, gracias por tu misericordia, definitivamente. Sigamos en nuestro estudio, Apocalipsis capítulo 2, estamos en el versículo 9, pero veamos la parte B. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. Es decir, que siempre, en la época en que se está escribiendo la carta y hoy en día, hay gente que se autodenomina pueblo de Dios, pero que en realidad no lo son, sino que son o espías o títeres de Satanás. A veces lo saben, otras veces ni siquiera se dan cuenta por la ceguera espiritual que tienen. Acá nos está hablando de que el Señor sabe cómo calumnian a la iglesia y eso es algo que empezó desde el inicio del cristianismo y que no va a acabar hasta que el Señor Jesucristo venga. Calumnias contra la iglesia cristiana. Una de las cosas que detonaron esa gran persecución en el primer siglo a los cristianos precisamente fueron las mentiras que se empezaron a decir de los cristianos, las calumnias. Los mismos judíos, religiosos judíos, empezaron a propagar esas calumnias para que el imperio humano, el imperio romano, que realmente hasta ese momento, pues para ellos los cristianos no eran una amenaza. Entonces empezaron a inventarse en todo esto para que los romanos como que ya empezaran a decir tenemos que ponerle atención a este grupo y al final existiera esta gran persecución. Por ejemplo, ellos decían que basándose en la cena del Señor, los cristianos éramos caníbales porque comíamos el cuerpo y la sangre. Imagínense, sacado esto totalmente del contexto, cuando nosotros hacemos la cena del Señor, la Santa Cena, es un símbolo, lo hacemos con pan, lo hacemos con vino, y es un símbolo del cuerpo sacrificado por el Señor Jesucristo por nuestros pecados y la sangre que derramó en la cruz por nuestros pecados. Entonces, semejante calumnia llegó a que mucha gente que creía esta mentira, pues empezara a menospreciar y a tenerles miedo a los cristianos. Segundo, decían que amenazaban la estructura familiar porque cuando una persona se convertía, la familia se dividía. Esto en parte es cierto porque el mismo Jesucristo dijo que él vino a traer espada porque dentro de las familias, precisamente por toda la propaganda que Satanás hace que las personas también dentro de las mismas familias, algunos crean y otros no crean, y empiezan grandes divisiones dentro de las familias, y no porque sean los cristianos las que lo propaguen, sino precisamente por ese odio que empieza a crecer entre los familiares que rechazan a Jesucristo. Tercero, que eran ateos por no honrar a los dioses. Recuerden que en esa época se adoraban muchos dioses y para ellos ellos no podían entender cómo nos limitábamos a un solo Dios. Si tenían ellos la oportunidad y la variedad y la facilidad de poder acudir a tantos dioses, entonces, ¿por qué honrábamos solo a uno? Y fuera de eso no honrábamos para ellos el Dios más importante que era el mismo César. Entonces nosotros para ellos, al no creer en César, no creíamos en el Dios verdadero. Cuarto, revolucionarios por no llamar al César Señor, lo que les decía. Entonces, al no adorar a César como Dios, estaban ya contra el Imperio Romano, que fue la causa que más les sirvió a los judíos para que los romanos empezaran la persecución a los cristianos. Quinto, nos llamaban a los cristianos también incendiarios y fatalistas por enseñar que el mundo vendría con juicio y fuego. Recuerden que el mensaje evangélico no era solamente decir Dios te ama, hay un Dios verdadero, sino que Dios hizo un mundo perfecto que lo perdimos por causa del pecado. Entonces la gran comisión sí o sí, el plan de salvación sí o sí, incluye el darle a conocer a las personas que necesitamos de un Salvador porque somos pecadores y que cuando una persona no se arrepienta de sus pecados, el final es muy malo. Entonces nosotros tenemos que hablar de un final horrible para las personas que rechacen a Jesucristo, un final de juicio y de fuego. Pero no es porque seamos fatalistas o incendiarios, sino es antes darles a conocer una verdad para que para que eviten ese final. Y nos habla de sinagoga de Satanás, y aquí quiero meterme un poquito con el término de sinagoga.
Sinagoga es un término que no existía en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes estudian el Antiguo Testamento, los judíos iban a adorar a Dios en el templo. Es en el Nuevo Testamento cuando aparece el término de sinagoga, que significa lugar de reunión. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden ustedes que cuando Moisés libera al pueblo de Egipto y Dios le da la orden a Moisés de construir el tabernáculo, este tabernáculo que inicialmente era en carpas y se movía de un lado para otro, era al que al final íbamos a conocer como el Templo de Jerusalén, que el primero fue construido por Salomón, y el edificio más importante en el Antiguo Testamento porque era donde se reunían con Dios, donde estaba la presencia de Dios. Entonces los judíos mínimo 3 veces al año tenían que ir al templo a celebrar unas fiestas y cada vez que un judío tenía que pedirle perdón a Dios por sus pecados, pues se dirigía al templo. Pero en la época de Jesucristo no solamente existía el templo, sino que también habían otros lugares de reuniones que se conocían como sinagogas. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos un poquito que esto ya lo habíamos visto en los otros libros del Nuevo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías, enseguida en nuestra Biblia empieza el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Con el libro de Mateo. Pero en la vida real hay un periodo intertestamentario, un periodo entre testamentos que abarca 400 años y que se conocen como los 400 años de silencio. Desde el momento en que se escribe el último libro del Antiguo Testamento, cuando se escribe el primer libro del Nuevo Testamento, pasan más de 400 años y se conocen del silencio porque Dios no envió ningún profeta, no hubo palabra de Dios en esos 400 años. Y como no habían profetas que advirtieran y que enseñaran, fue cuando la mitología griega tuvo tanto auge y fue la que invadió el mundo conocido. Fuera de eso, los judíos, al no tener esa guía directa a través de profetas y de jueces, empezaron a agregarle más mandamientos al judaísmo, agregar otra serie de leyes, de tradiciones, de costumbres, de cosas que Dios jamás les había dicho que hicieran, y entre esas estaban las sinagogas. Se usurpó el sacerdocio y el templo. Todo lo que Dios le había entregado a Moisés se cambió y además se pusieron más cargas a los judíos. Y por eso cuando el Señor Jesucristo vino, él estaba tan sentido y tan bravo con los líderes religiosos porque habían pervertido totalmente el mensaje de Dios. Sigamos, versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí nos habla de que no tengan miedo. Le está mandando un mensaje directo a la iglesia cristiana que está en Esmirna en ese momento, pero es un mensaje también para nosotros sobre algo que nos está persiguiendo sobre todo en esta época. Después de la pandemia, no sé si ustedes saben, yo sé que ustedes saben, en el mundo entero, incluyendo dentro de las iglesias, hay un fenómeno que está carcomiendo totalmente la vida espiritual y es problemas de ansiedad, de depresión, de angustia existencial y todas estas cosas del sistema nervioso que está atacando a tantas personas. Entonces, la Biblia, el Señor sabiendo de eso, nos da en el manual de instrucciones una serie de mensajes para que nosotros siempre acudamos a la palabra de Dios. Y entre 165 versículos, un versículo para cada día, Dios nos recuerda que no debemos temer porque Él todo lo tiene bajo control y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Veamos solamente 4 ejemplos. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no te desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Otro, en Salmo 46, 1, 2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Y el último ejemplo, pero ustedes ven 361 versículos más. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Debemos ser fuertes y valientes, que no es fácil, pero diariamente, hora tras hora,
Minuto tras minuto, segundo tras segundo, tenemos que estar cogiditos de la mano del Señor para que nos dé esa fortaleza, esa valentía que necesitamos para confiar y descansar en las promesas del Señor. Te advierto, dice la carta, que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. Aquí cuando habla durante 10 días no es literal, sino simplemente es una manera de decir que por poco tiempo. Las personas los metían a la cárcel por poco tiempo, ya sea porque lograban salir de la cárcel, se escapaban o porque iban a la presencia del Señor, pero en todo caso iba a ser por poco tiempo. En esos tiempos era contra la ley romana ser cristiano, por eso tenían que meterse en cuevas que llamaban catatumbas a aprender la palabra de Dios. Qué diferente a nosotros, ¿no es cierto? Debemos darle gracias a Dios todos los días, porque en este mismo instante nosotros nos podemos reunir hasta virtualmente y presencialmente ni se digas. Tenemos un sinnúmero de iglesias, de grupos donde podemos estudiar la palabra de Dios en total libertad. Gracias al Señor por eso y oremos por las personas, por los cristianos que no tienen esa libertad y que muy seguramente para el mundo entero va a ir aminorando cada día. Entonces, según nuestro esquema, después ya de conocer el título que el Señor utiliza, ¿cuáles son las palabras de recompensa o qué es lo que aprueba el Señor de esta iglesia? Dice que para que lo que ellos van a recibir por salir airosos de todas estas pruebas es la corona de vida. Y nosotros también ya estamos familiarizados con la corona de vida, que será entregada por resistir la tentación o la prueba y soportar y triunfar sobre las pruebas y la persecución hasta el punto del martirio. La motivación debe ser el amor a Cristo. Recuerden, chicos, que eso ya lo habíamos visto en mensajes anteriores, que vamos a estar, voy a devolverme un poquito para recordarles que nosotros vamos a pasar por varios juicios, hay varios juicios, no solamente es un juicio, hay un juicio que es el tribunal de Cristo donde vamos todos los cristianos, no es un juicio para salvación o condenación, todos los que estemos en el tribunal de Cristo es porque ya somos salvos. Es un juicio para entrega de coronas, de regalos. Y uno de los regalos que se va a dar se llama la corona de vida, que precisamente es para los mártires. Entonces los mártires iban a tener un super premio especial. Sigamos versículo 11. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Todas las cartas terminan con esta misma frase, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y aunque la frase en sí misma se explica fácilmente, tiene una connotación más profunda. Simplemente es todo el que tenga oídos, todo el que está oyendo este mensaje, no solamente escúchelo, sino entiéndalo, entiéndalo. Y entienda significa apropiese de este mensaje, practíquelo y enséñelo a otras personas. Y la palabra clave aquí es vencedor. Pasamos por pruebas, algunas no tan duras, otras muy duras. No todo el mundo pasa por las mismas pruebas, pero todos pasamos por pruebas. Y la idea es que con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo logremos pasar por ese desierto siendo vencedores en victoria. Y Dios nos promete que cuando somos fieles, cuando somos fuertes, cuando somos valientes, porque estamos pegaditos de la mano del Señor, en algún momento esa prueba, ese desierto se termina y tenemos el título de vencedores. Dice que para estas personas que pasen airosos y valientes esa gran persecución, no van a sufrir de la segunda muerte. ¿Creías que solo había una muerte? Pues no. Hay dos muertes. Y la clave está en que los seres humanos nazcamos dos veces y moramos solo una. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nacemos una vez, nuestro nacimiento físico común y corriente de nuestra mamá, pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos un nuevo nacimiento espiritual, es decir, que nosotros nacemos dos veces. Cuando nacemos dos veces, solo vamos a pasar una vez por la muerte. Pero las personas que no nacen dos veces, es decir, que no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, van a morir dos veces. La primera muerte es la muerte física, la que tenemos todos, ya sea por enfermedad, por accidente o muertes naturales por la que vamos a pasar todos los seres humanos. Y la segunda muerte se le llama a ese otro juicio que se conoce como el gran trono blanco.
Este tampoco es un juicio para condenación o salvación, como es el tribunal de Cristo. Al contrario, infortunadamente y tristemente, todos los que estén en el juicio del gran trono blanco es porque ya están condenados y están allí por haber rechazado a Jesucristo. Es un juicio para entrega de castigos y a esto es lo que se le llama la segunda muerte. Entonces, si tú naces dos veces, no vas a tener que experimentar la segunda muerte, es decir, de estar en este juicio. Entonces, ya terminando con este mensaje el día de hoy, recordemos un poquito. Ya vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, sus palabras de aprobación, de desaprobación y la promesa. Y acabamos de estudiar entonces el mensaje al grupo cristiano que está en la ciudad de Esmirna, que significa mirra, y que corresponde a la iglesia perseguida. La primera iglesia, el primer periodo del cristianismo, la iglesia apostólica, que les recuerdo se les llama así porque es el tiempo en que todavía vivían los apóstoles, aquellas personas que estuvieron entrenadas directamente por el Señor Jesucristo, se acaba cuando muere el último apóstol, el apóstol Juan, y ahí empieza entonces la segunda carta, que es la iglesia perseguida. 350 años de persecución. Mucho tiempo. ¿Cuáles fueron las palabras de aprobación para esta linda gente que soportó tanto? Pues precisamente por su sufrimiento y por su pobreza. Lo pudieron soportar sin, sin rechazar al Señor Jesucristo. Por eso sus palabras de desaprobación son ¿cuáles? Nada. Estos cristianos de esta época se comportaron tan dignamente ante los ojos de Dios que el Señor Jesús no tuvo absolutamente nada que decir malo de ellos, no desaprobó absolutamente nada de su comportamiento. Por eso para ellos hay dos promesas, la corona de vida, vida eterna y plena, y que no sufrirían la segunda muerte, que fue lo que explicamos anteriormente. Bueno, chicos, entonces aquí terminamos con el segundo mensaje de la segunda iglesia. Muchas gracias por su atención. Espero entonces que ya sigamos de lleno todo el resto del año hasta terminar este estudio del Apocalipsis. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención. Por favor, no se les olvide dar el like, compartirlas para que YouTube las recomiende más y que puedan llegar esta clase a muchas más personas. Entonces, muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Feliz semana. Bendiciones.